de la actualidad de lo que estamos viviendo, nos damos cuenta de un factor muy grande, que hay separación entre culturas, hay separación entre las razas, hay separación entre tantas cosas a nuestro alrededor. Y cuando damos cuenta de esto, miramos cómo toda esta separación causa dolor y muchas veces causa pérdidas grandes como familiares a otras personas. Y cuando miramos el concepto de lo que la separación está haciendo en esta vida, podemos darnos cuenta cómo el Señor, en su amor y su misericordia, Él fue tan grande porque Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre, porque nosotros estamos separados de la presencia de Dios. Y Dios comienza a darnos el ejemplo más grande desde el principio, porque Él comienza narrando la historia de la creación y Él comienza revelándose a sí mismo como una comunidad creativa. En la historia de la creación, Dios describe su debut como familia divina, dedicada al trabajo, una familia que se vuelve sólida en su unidad. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 13. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. A la luz del contexto total de la Biblia, observamos los roles de las tres personas que protagonizaron la acción de este pasaje: Dios, el Padre como creador, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, y finalmente Dios habló, dio la palabra. Creo que todo el universo fue creado por medio de ella. Jesús mismo es la palabra actuando en la creación, y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Podemos ver que cuando Dios habló la palabra, era Cristo el que estaba haciendo la creación. En este gran proyecto de la creación podemos ver las tres diferentes personalidades de la divinidad, que eran una esencia y un propósito. Y mientras la arcilla tomaba forma, se veía claramente que era moldeada por múltiples manos. Y esto lo podemos ver en Génesis 1:26, donde dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Él no está hablando yo lo voy a hacer, él dice hagamos. ¿Por qué? Porque está en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En su sabiduría y poder sin límites, Dios se reveló a sí mismo como la culminación de la unidad dentro de la diversidad, que es la Trinidad. Si avanzamos al tiempo actual, nos damos cuenta que hay otros momentos claves en la Escritura, donde vemos esta familia divina otra vez en pleno trabajo. En Mateo 3 leemos la historia del bautismo de Jesús. De la misma manera que en la creación, Dios Padre está presente, hablando desde el cielo. El Espíritu Santo también se representa cuando desciende como paloma y nuevamente sobrevolando las aguas. Y para esto, si podemos ir al libro de Mateo capítulo 3,
versículos, vamos a estar leyendo del 13 al 17. Y dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver cómo nuevamente ellos están juntos. Y fue en un momento donde había mucho caos, donde la gente estaba esperando al Mesías. El bautismo de Jesús era el anuncio de Dios que el Mesías había llegado, marcando el lanzamiento del ministerio de Cristo. Esto no era solo una anticipación de la muerte y resurrección que Cristo pronto iba a experimentar, sino también un profundo eco de la historia de lo que leímos en Génesis, de cómo ellos en el principio estaban trabajando juntos, unidos. Asimismo podemos ver ahora, cuando iba a estar a punto de cambiar la historia con Cristo, de que nuevamente la representación del Padre, la representación del Espíritu Santo y la representación del Hijo están nuevamente marcando un momento en la historia que hasta el día de hoy sigue cambiando muchas vidas. La obra inicial de la creación fue originada en la unidad de Dios, y ahora estamos nuevamente viendo cómo ahora Cristo está viniendo a volver a ser la unidad, pero con la diferencia que ahora es la unidad entre el hombre y Dios. O sea que todo lo que hace Dios tiene que originar unidad. Y es algo que debemos de recordar en nuestras vidas, de que lo que Dios hace, lo hace para que cada uno de nosotros podamos ser reconciliados. Cuando miramos todo lo que está pasando allá afuera, damos cuenta de esa separación, que no hay una unidad por cuestiones de ideologías, por cuestiones de cultura. Desafortunadamente el color de piel forma gran parte sobre esto. Pero Dios nos quiere recordar de que cada uno de nosotros somos uno en Él. Todo lo que hace Dios siempre se multiplica y genera unidad entre Dios y el hombre, entre la creación y Dios. Lo pudimos ver entre los judíos y gentiles. Ahora lo podemos ver especialmente en este país. Podemos ver que la unidad se puede generar entre vecinos, culturas, clases socioeconómicas y aún así en divisiones nacionales. La cruz es el único lugar donde se puede reconciliar lo irreconciliable. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad, conforme a buen propósito que de antemano Él estableció con Cristo. Y esto lo podemos leer en Efesios 1, 9 y 10. Dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Debemos permitir que esta es una verdad que debe tocar nuestros corazones. En otras palabras, en Cristo, Dios reveló el misterio de su voluntad, el cual es traer unidad a todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Probablemente hayamos experimentado divisiones devastadoras en nuestras propias vidas a causa del pecado. Posiblemente el pecado nos separó de nuestra familia, nos separó del propósito de Dios. Pero el Señor nos está llamando nuevamente que regresemos a Él. Es por eso que lo más importante de la obra de Cristo fue reconciliar todo lo que había sido dividido.
Lo podemos ver en las historias del libro de los Hechos, cuando también se muestran muchas maneras en las que Dios en su obra multiplicaba la unidad. A lo largo del libro se ven los movimientos poderosos de Dios asociados con creyentes que tienen la misma mente y el mismo corazón. Esta unidad no era solo espiritual, sino también una unidad visible y tangible con soluciones o problemas del mundo real. Luego, si por ejemplo vamos más adelante en lo que es Hechos capítulo 10, se produce un momento crucial que fue para la iglesia, porque debemos de recordarnos que en ese tiempo había una separación entre los judíos y los gentiles. Habían diferencias de opiniones. Los judíos decían: ellos no son dignos, Dios vino solo para nosotros. Los gentiles no tenían parte de lo que Cristo había hecho ante los ojos de los judíos bajo la religión. Pero ahora viene en este momento, en lo que vamos a leer dentro de poco, que está en Hechos capítulo 10, nos damos cuenta de lo que Dios hizo en este momento, que es la historia en la que Cornelio, un oficial romano, invitó a Pedro a su casa. Y no era una simple reunión de domingo por la tarde, porque debemos de recordar de que los judíos no tenían permiso de entrar en la casa de los gentiles, pero ahora Dios estaba en el proceso de producir la unidad. Ahorita les voy a pedir que si podemos ir a Hechos capítulo 10. Y aquí en el principio, cuando comenzamos a leer el capítulo 10, nos damos cuenta que Cornelio recibe una visión en la que se le aparece un ángel, y el ángel le dice: mira, ve y manda a llamar a Simón Pedro. Y él obedece al ángel y lo hace. Y ahorita vamos a estar leyendo Hechos capítulo 10. Vamos a empezar del versículo 44 al 48. Y aquí es lo que estábamos hablando, entre los judíos y los gentiles había una separación, pero en este momento Dios iba a mostrar que en realidad cuando venimos a Cristo no hay separación entre nosotros. En Cristo somos uno nada más. Y dice el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Aquí podemos recordarnos de que cuando regresamos a Hechos capítulo 2, cuando es el día del Pentecostés, los judíos, ellos estaban buscando la presencia de Dios, que fue la primera manifestación del Espíritu Santo, cuando fueron derramadas lenguas como de fuego. Y imagino que muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia. Pero esos eran judíos, era algo de esperarse, porque se suponía que Cristo había muerto por los judíos. Pero ahora nos damos cuenta que un escenario similar estaba ocurriendo, con la diferencia que ahora no eran judíos los que estaban siendo parte de este acto, sino que ahora eran los gentiles. Supuestamente los gentiles no podían recibir esto. Mas sin embargo, Cristo vino a romper la religiosidad que nos separaba de su presencia. Vino a romper las ideas y los límites que nosotros ponemos delante de Dios. Y estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos está mandando a que cada uno de nosotros podamos tener nuestra mente y nuestro corazón abierto para recibir la bendición que Él ha preparado para nosotros. Porque cuando en nuestro corazón hay abundancia de la palabra de Dios, cuando en nuestro corazón está la presencia de Dios en nosotros, va a existir el deseo de la unidad. Y vamos a poder tener compasión por nuestro prójimo, vamos a poder tener misericordia por nuestro prójimo, vamos a poder interceder por aquellos que ni siquiera conocemos, como que fueran parte de nuestra familia. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia en este día, de que nosotros como iglesia
nos pongamos en la brecha y que podamos recordarnos del sacrificio que Cristo hizo, cómo Cristo me salvó a mí del pecado, y de esa misma manera que Cristo tuvo misericordia, que yo también pueda tener misericordia por aquellos quienes la necesitan. Es un recordatorio, hermanos, que Dios nos está dando para que nosotros nos recordemos de la importancia de la unidad. No solo cuando estemos físicamente, sino cuando, aún ahora que estamos en nuestras casas, que no podemos reunirnos como lo hacíamos antes, que pueda existir la unidad de la intercesión entre cada uno de nosotros, que podamos interceder por aquellos en necesidad, por aquellos que están enfermos, y por qué no por aquellos que andan afuera arriesgando sus vidas, como lo son los oficiales, los policías, como son los paramédicos, como son los doctores. Debemos de aprender a interceder. Este es el tiempo que la iglesia debe mostrar el amor de Cristo. Y ya para terminar, me gustaría ir a Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo 13 al 17. Y dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. El amor de Dios es tan extenso. Quizás no lo podemos llegar a entender por lo grande y maravilloso que es el amor de Dios, pero sí podemos vivir bajo el amor de Dios. Pero más allá de eso, Dios nos ha llamado a que nosotros podamos compartir ese amor con aquel quien lo necesita. Es tiempo de que dejemos el pasado en el pasado y podamos vivir el presente en el amor de Cristo y esperar el futuro, sabiendo que Cristo es el que tiene control de lo que está pasando en nuestro alrededor. Yo no sé cómo está su corazón en este momento, pero Dios lo sabe. No hay nadie mejor que Dios, que Cristo Jesús, que pueda entender lo que está en su corazón. Y Dios nos está llamando a que nosotros podamos traer nuestros corazones delante de Él. Y que busquemos la unidad en Cristo Jesús. No en lo que yo pienso, no en lo que yo pienso que es lo mejor, sino que en lo que Cristo quiere que sea. Porque déjeme decirle, mi hermano, cuando yo comienzo a poner lo que yo pienso y lo que yo creo que es mejor, comienzo a cometer muchos errores. Y muchas veces soy injusto. Pero cuando yo busco la presencia de Dios, cuando yo busco su palabra y dejo que su espíritu me guíe, me doy cuenta que puedo compartir el amor de Dios. Y el amor de Dios produce unidad, y la unidad va a reproducir mucho más. Es el tiempo en que Dios nos está llamando a que cada uno de nosotros vamos a recordarnos de sus promesas, de que nosotros en su amor y su misericordia tenemos vida ahora, que por la voluntad y la gracia de Dios estamos bien, que en el nombre de Dios vamos a poder seguir hacia adelante. Pero le exhorto a que nos recordemos que en Cristo Jesús está la unidad, que busquemos la unidad no en mí, sino que la busquemos en Cristo. Cierra sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor Padre bendito, yo bendigo, Señor, tu palabra, y desde ya te pido que tu Espíritu Santo sea moviéndose y manifestándose y ministrando cada corazón, cada vida. Pedimos, Señor, que seas tú dándole, Señor, la valentía para practicar tu amor, para practicar tu unidad, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, te honremos y te alabemos en todo lo que hagamos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.